este magno evento, yo propuse hacer una mesa con dos escritores de los fundadores del Cyberpunk, del movimiento Cyberpunk en México. De lo que les platicó Miguel Ángel, de toda esta historia que tenemos en México sobre este subgénero, pues aquí tenemos, aquí entre nosotros, a dos de los protagonistas, a quienes voy a presentar brevemente. Gerardo Cifuentes, maestro Gerardo Cifuentes, yo le digo maestro porque son maestros del Cyberpunk los dos, pero yo le digo a Gerardo maestro porque él me dio clases de divulgación y comunicación de la ciencia hace muchos años y él nunca se acuerda de mí, pero para mí todos esos seminarios fueron muy importantes y con volver a coincidir con él para este cine pues fue muy importante para mí. Y le agradezco por participar y por estar aquí. Gerardo Cifuentes es maestro en comunicación por la UNAM, periodista especializado en ciencia y tecnología, editor y autor de divulgación científica y ciencia ficción. Escribe la columna Tecnograma para Como Ves, revista de divulgación de la ciencia de la UNAM. Es autor del newsletter Cyberpunk a tope, autor de libros de cuentos de ciencia ficción como Perro de Luz, Pilotos Infernales, Planetaria y Para Cosmos, y en su libro de divulgación de la ciencia Ghostware escribe sobre el lado extraordinario de la ciencia. ¿Seguro? Y José Luis Ramírez, que a él yo lo conozco también del Círculo de Ciencias y Psiquias, que me vuelvo a invitar cuando salga la convocatoria para que se pone bien chido. Y que también agradezco un montón no solo por estar aquí, por participar en el cine, sino por todo el apoyo que ha tenido al blog. Y sobre todo también, visiten su sitio web CifiMX, Cifi.mx o Cifi.mx, es el repositorio de obras más importante que hay en el país y es un esfuerzo que José Luis ha continuado por muchos años y lo seguirá haciendo y qué chido. José Luis Ramírez nació en 1974 en la ciudad de Puebla, México. Es ingeniero industrial en electrónica y estudió una maestría en ciencias de la computación. Ha sido publicado en distintas antologías, entre las que destacan Auroras y Horizontes, El crimen como una de las bellas artes, volumen 3, Los mejores cuentos mexicanos de ficción, 2003, ediciones periféricas, El hombre en las dos puertas, Los mapas del caos y Silencio en la memoria. También ha participado en revistas y fanzines diversas. Obtuvo el Premio Nacional de Cuento Fantástico de Ciencia Ficción en 1998 con el cuento Hielo. Cuento que por cierto pueden leer gratuitamente en el sitio web CifiMX, como otros textos de muchos autores mexicanos, autores mexicanas, que están disponibles para su lectura completamente gratis. Y bueno, la idea de esta mesa es platicar un poco, que nos platique Gerardo y José Luis sobre, pues un poco sobre su visión del Cyberpunk, cómo ven las obras actuales, en comparación con lo que ellos hicieron en los 90. Y pues empezaría por la primera pregunta a ambos, que es, ¿cuáles son las mayores diferencias y similitudes que encuentran entre el Cyberpunk que se hizo en México en los 90, que ustedes forman parte de esa historia, y el gringo que se hacía en esa época, que ya nos contó Miguel aquí, que algunos de ustedes lo conocían, otros no? ¿Cómo ven este diálogo entre esas dos corrientes? Si les puedo llamar así. Pues la primera estaba en inglés. Es raro porque cuando nos conocimos, no encontrabas Neuromante en español. Encontrabas esta novela de George Alec Filler, Cuando falla la gravedad, en Editorial Roca. Entonces, el Cyberpunk lleva cuentagotas, aunque ya habíamos visto Akira, ya habíamos visto Blade Runner, y en realidad creo que muchas veces, también el contexto, a veces creo que al menos a mis hijos se les hace muy difícil imaginar un mundo sin internet, sin redes sociales. Entonces, de hecho nos conocimos porque en el TEC de Puebla, porque yo pegué un anuncio en los pasillos. ¿Te interesa la ciencia ficción? Veámonos en tal salón. Y bueno,
como les digo, no había redes sociales, entonces lo que nos llegaba era por revistas, lo que nos llegaba era de repente, a veces es difícil pensar en la televisión, veíamos la televisión y pues en Canal 5 pasaban los expedientes X, ¿no? ¿Qué pedo con eso, no? Entonces, la idea del cable, no, yo no tenía cable, ¿tú tenías cable? Él era rico, tenía parabólica, entonces... No tiene ni idea que es una antena parabólica. Pero sí estábamos conscientes de alguna forma de que pues se venían cambios, sí, venía algo que se llamaba internet. A José Luis fue el primero que le escuché hablar sobre internet. Sabíamos de una revista que se llamaba Wired, que nada más la vendían en Vips y en inglés. Y luego ir a México, a Tower Records, pues era ir a surtirnos de cultura. Sí, era nuestro Amazon. México, la Ciudad de México fue para mí mi Amazon, ¿no? Entonces, sí, en la mañana ibas a Tower Records, al mediodía al Chopo y en la tarde a las librerías que hubieran regadas por ahí en Coyoacán. Entonces, teníamos, y como bien lo dijo Miguel Ángel, en Estados Unidos el cero viene de salida. De hecho, ellos ya hablaron del biopunk, ¿sí? En vez de circuitos integrados, ya era ¿cómo se llama? Eran virus, ya estaban trabajando con virus biológicos, bueno, están muertos, pero células, ya estaban hablando de informática orgánica. Entonces nosotros, ¿qué pedo, no? Entonces, espérense, aguanten, ¿no? Nosotros apenas estamos enterándonos que, pues, de hecho, llegamos a comentar que cuando por fin cayó en nuestras manos un ejemplar de Neuromancer, pues ya no volvimos a escribir igual. No, o sea, ya no, dijimos, no, ya. Fue para nosotros como un evento canónico, como le dicen ahora, fue un punto y aparte. Conocer, digo, de alguna forma, hacer el fanzine, para mí, a mí me cambió la vida, porque pues, me trajo hasta acá, yo creo. Y además, leer a William Gibson también fue como, madres, ¿no? Ya no puedo seguir escribiendo de la misma manera. Y al mismo tiempo, darnos cuenta que, como veníamos con cosas de los 90 también, porque Blade Runner no es lo mismo que Neuromancer, no es lo mismo que Akira, no es lo mismo que de todas las demás películas que empezaron a estrenarse en los 90, y leer a otros autores. Pat Cadigan, ahorita que mencionamos Sin Mujeres en Cyberpunk, Pat Cadigan fue muy importante, pero teníamos que estar pescando cosas, ¿sí? Pescándolo. Teníamos como fetiche la langosta, gracias a la langosta se ha posado al fanzine Cyberpunk, era de ciencia ficción, pero en disquete. Tenía un glosario Cyberpunk que se llamaba Future Culture, de un Cyberpunk de California, creo que se llamaba Andy Hawks. Era nuestro fetiche, ¿no? Entonces, pues empezamos a conocer las drogas de diseñador. Bueno, las conocíamos en teoría, realmente. ¿Qué más? La música electrónica. No hemos mencionado aquí todavía a nuestro tercer asociado, Caín Curi. Caín Curi, precisamente él venía de la Ciudad de México y pues tenía el chip tenía un chip muy acelerado. Él sabía todo lo que había que saber de música electrónica, música industrial electrónica, videos. Después se fue a Canadá y empezó a hacer videos experimentales, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, creo que fue para nosotros, o al menos para mí, espero que también lo haya sido para José Luis y para Caín, pues fue como un parteaguas, ¿no? Un parteaguas cultural. Y además, cuando hablamos del fanzine fractal como un fanzine cyberpunk, en realidad lo que ocurrió aquí en Puebla fue de que nos pusimos en contacto con otras subculturas. De repente empezaron a colaborar con nosotros gente que hacía poesía, no necesariamente de ciencia ficción,
fanzines de patinetas, un colectivo de chicos que hacían cómics, Total Comics, y empezamos a reunir gente que jugaba rol, gente que escuchaba música alterna, lo que en ese momento era música alternativa, pero música más subterránea, gente que escuchaba desde death metal de Tlaxcala hasta grupos muy oscuros también de la Ciudad de México que hacían, pues ellos decían que era cyberpunk, no estaban muy raros, los Cenovita, ¿te acuerdas? Que hacían unos performances muy raros. Bueno, para nosotros es muy raro, la verdad. Si alguien que se hace un traje con cámaras de llanto y se revuelca en alambre de púas mientras empieza a sonar música industrial muy acelerada, pues alguien diría, ¿era cyberpunk? No sé, pero era algo muy chingón, era algo que te ponía a girar la cabeza, ¿no? Nos ofreció una especie de ventana para conocer otras subculturas antes del auge de las redes sociales y antes del mismo internet. A mí me ayudó en particular para poder, yo en algún momento cuando me fui a la Ciudad de México, me fui por 20 años, regresé hace 2, pero a mí nos permitió conocer gente de fanzines de otras partes de la República. El fanzine Nahual de la ciudad de Guadalajara, ellos estaban más dedicados a la fantasía. Laberinto. Laberinto. De Torino. Sí, es cierto. Hacían el fanzine Laberinto de Guadalajara, de Laura Mitchell y Gabriel Benítez. Ellos estaban más dedicados a la fantasía, pero también tenían, de vampiros, de terror, y también tenían ciencia ficción, y eran una bandota. Ellos también en Guadalajara había una bandota, nos pusimos en contacto con ellos. También, conocimos a Pepe Rojo y a Abraham Fernández, que con José Lorangel de Café Tacuba hacían el fanzine Sub, que estaba dedicado también a la ciencia ficción. Y pues conocimos a lo que se estaba haciendo en ese momento. Al menos nosotros aquí en Puebla estábamos muy conscientes, teníamos como esta conciencia de pertenecer a una generación distinta. Sabíamos que éramos la generación X, habíamos leído a Douglas Coupland, estábamos leyendo a toda la gente, a los escritores que estaban haciendo tanto en Estados Unidos como en España, Ray Loriga en España, Douglas Coupland, Elizabeth Purcell en Estados Unidos. Entonces, el cyberpunk que nosotros estábamos haciendo sí obedecía a esto que habíamos vivido, que estábamos leyendo de Estados Unidos, de todo lo anterior, pero también le estábamos dando este barniz de nuestros contemporáneos de alguna forma. También leíamos en ese momento todo se vivía una cierta efervescencia de nuevos escritores en la Ciudad de México. Entonces teníamos como este collage intercultural que nos ayudó mucho. Y si había una diferencia, pues sí había una gran diferencia, porque pues mezclábamos muchas influencias, eso era. Y pues ya chévere, muy bueno. Adelante. Faltan varias preguntas, ¿no? Es que vamos a la segunda. No sé si quieres comentar esta parte. ¿Qué puedo añadir? Yo leí a William Gibson, Neuromante, en 1998, probablemente me lo prestó por Cayo, que lo había conseguido después de muchos años, y estoy diciendo muchos años porque son 5 después de su novela. Él había escrito la novela 5 años después, consiguió Neuromante, me lo prestó. Yo había mandado ya el cuento Hielo al Premio Puebla, me lo gané. Y unos años después, el italiano del que hablaba, Miguel Ángel, hizo una sinopsis en la que dijo que el cuento era Neuromante en 20 páginas. Y yo me quedé así de... ¿Neta? No había leído Neuromante, como dice Cifuentes, cuando leí Neuromante no volví a escribir Cyberpunk igual. Probablemente todavía escribí Cyberpunk un par de años, 98, 99, pero luego me empecé a distanciar, creo que todos,
¿no? Estaba buscando el espacio de la novela, estaba buscando hacer algo más distinto a lo que había caracterizado, pero sí fue una sorpresa, ¿no? Cuando William Gibson vino a México, yo no pude ir, estaba trabajando en Volkswagen en Vegas, robótica, y no pude ir. Le mandé un fanzine fractal con Livia, con él, espero que tenga un fanzine fractal de nosotros, por cierto, un cuento de Cifuentes, y me sorprendió mucho cuando leí Todas las fiestas del futuro, no la dedicatoria, sino que 3 o 4 de los capítulos clave están en Ciudad de México, ¿no? Y los personajes yo los podía reconocer, ¿no? Ahí está Beth, ahí está Livia, o sea, es la banda que se acercó a platicar con William Gibson en la presentación, ¿no? Entonces está clarísimo, y bueno, también fue una sorpresa. ¿Qué otra cosa les puedo decir del cyberpunk? Como de las principales diferencias con el cyberpunk mexicano, creo que fueron 2 crisoles diferentes, ¿no? Creo que los temas son los mismos, queremos ver cómo afecta la tecnología a las sociedades marginales. Creo que la pregunta no debería ser en qué se parecen y en qué no se parecen. Creo que la pregunta debería estar: ¿por qué de repente a los norteamericanos les dio por fijarse en el barrio mexicano, en el barrio negro, en el barrio judío, en el barrio árabe, en el barrio chino, ¿no? De las grandes ciudades? ¿Por qué de repente adoptaron el tercer mundo, ¿no? O sea, ¿por qué se salieron de la odisea espacial? ¿Por qué salieron de la colonización de otros planetas, de Space Opera y demás? Y empezaron a ver en esas sociedades marginales en las que nosotros vivíamos, ¿no? Nosotros lo teníamos clarísimo. O sea, nosotros estábamos saliendo del tercer mundo y íbamos a entrar al primer mundo en los 90, ¿no? Y estábamos viviendo ahí toda la vida. Y la pregunta debería ser eso, ¿no? ¿Por qué de repente pusieron la mirada, el foco de la ciencia ficción en algo tan a corto plazo? Me acuerdo mucho de Pepe Rojo diciendo que era 5 minutos en el futuro, ¿no? Yo ahora digo, son 5 minutos en el pasado. Ya cualquier cosa que lean de Cyberpunk ya se siente vieja, ya se siente un poco obsoleta, ya es ayer, ¿no? Cuando William Gibson hablaba del ciberespacio, no existía internet, ¿no? Cuando Cifuentes estaba platicando, no teníamos internet, no teníamos teléfonos móviles, teníamos la televisión por cable y teníamos CNN y MTV, y esa era nuestra visión del mundo, ¿no? No había obras traducidas en español, no había Kindle, no podías comprar el libro en cuanto salía, te tenías que esperar a que lo tradujeran en Minotauro o ¿cómo se llama? Domingo Santos, ¿no? Y ya lo trajeran aquí a México. Íbamos a mi Ciudad de México, exclusivamente una librería fuera del Metro Coyoacán, no me acuerdo el nombre, a comprar libros, ¿no? O sea, ahí tenían un aparador, creo que era medio metro de ciencia ficción, y ahí íbamos a comprar los libros. Entonces no puedo añadir mucho más. ¿Cuáles son las diferencias? Se tropicalizó de una manera diferente, es un crisol diferente. Aquí se gestó, voy a citar a Bane en Batman, se gestó desde la oscuridad, vivíamos en la oscuridad, no la adoptamos. Como cavernícolas. Sí, nosotros vivíamos ahí, nosotros estábamos en República de El Salvador comprando diodos de transistores para nuestros proyectos, no de máquinas recicladas que no había aquí en México. Entonces, creo que esa es la principal convergencia que hubo quizás entre cyberpunk gringo y mexicano, ¿no? Ya luego platicamos con más carne, con más tiempo, con más chelas, de por qué nadie le dijo a Gibson que era un blanco anglo cristiano, ¿no? Que era condición cultural tomarse en Conde Cero, ¿no? Esto se apropia de la cultura de los orishas, de la santería cubana, ¿no? Y todos se lo aplaudimos, porque eso no está padrísimo. Y empieza en Ciudad de México, empieza en México, en las playas de Mazatlán, si no me falla la memoria, del Conde Cero. Entonces, ya no hablamos de la trilogía del puente, ¿no? En el que literalmente hay Tomorrow Parties, se resuelve en la Ciudad de México, el nudo se resuelve en la Ciudad de México. ¿Y qué más les puedo decir, ¿no? Creo que semejanzas van a encontrar muchas, pero son meras casualidades, mera coyuntura, ¿no? Sí, probablemente Isidro sí había leído algo traducido, probablemente Jorge Chipuli sí había leído algo traducido. Aquí probablemente habíamos leído a Rafael La Gravedad. Probablemente el primer cuento cyberpunk que yo leí fue de Cifuentes, Cibersexo, ¿no? Antes que leer Johnny Mnemonic, que leer Dogfight, que leer Mónica. Entonces, sí, hay coincidencias, hay diferencias. Creo que básicamente hablan de lo mismo, ¿no? Cómo afecta la tecnología a las sociedades marginales. Creo que se fundieron en crisoles diferentes. Gracias. Otra, yo tenía como una serie de preguntas, ¿no? Para que
Y una de las cosas que yo menciono en la nota, la nota del editor en el destino, es que quizá no, o sea, quizá de pronto no nos fijamos tanto en la ciencia ficción mexicana porque es muy parecida a la realidad. Y es como, la ciencia ficción mexicana se repone, bueno, en general, ¿no? También, porque, como menciona José Luis, ya vivimos en una sociedad decadente y llena de corrupción y dominada por las corporaciones mediáticas. Todo lo de lo que se trata de romance ya está aquí. Pero, avanzando en este tema, una de las cosas que obviamente pienso yo que diferencian a la ciencia ficción, no solo es la ciencia ficción mexicana en general, pues tiene que ver con, obviamente, el uso del lenguaje, no solo que es español, sino que es español, mexicano, español poblano, español, ustedes digan, y las geografías, ¿no? El uso del ambiente, de la cultura, digamos, todos estos elementos que no vamos a discutir aquí qué es ser mexicano, nada de eso, pero simplemente quería que les vamos a comentar qué piensan de esa parte. ¿Tiene sentido hablar de saberpunk mexicano? ¿O qué elemento mexicano vieron en el saberpunk de los 90? ¿Qué piensan de eso? Pues no sé, yo solo tenía muy claro que en ese momento, por ejemplo, cuando surgió la Asociación Mexicana de Ciencia Ficción y Fantasía, su mascota era el Charrobot. Entonces, a mí en lo personal yo lo que menos en ese momento yo no quería que se vinculara esta parte, precisamente porque era como exotizarlo, ¿sabes? Yo sentía que era como exotizar, como es esto que mencionó José Luis, ¿no? Caray, están escribiendo sobre nosotros y todavía nosotros le hacemos el juego, ¿no? Sí, mira, todos los mexicanos tenemos sombrero, que es la visión que luego en el extranjero tienen. Ahora lo veo en perspectiva y digo, pues no era tan mala idea lo del Charrobot, pero pues en realidad digo, creo que era más bien, yo, o al menos en mis cuentos de mi etapa cerdo, yo no le añado, sí ocurre en el desierto de Sonora, un cuento que tengo, el cuento que menciona José Luis, el que se llama Hora de Vender. Es que la historia es que se llamaba Hora de Vender el cuento originalmente y Federico Schaffler, el editor, dijo, no, se llama Cybersexo. Bueno, pues el editor. Luego hablamos de los editores que toman decisiones por el autor sin consultarlo. Pero la cuestión es de que, por ejemplo, ese cuento ocurre en un lugar X, de hecho son unos emprendedores, ahora le llamaremos emprendedores, son unos emprendedores de Silicon Valley, nomás que no digo que son de Silicon Valley, no existía Silicon Valley, estaba gestándose Silicon Valley, todavía era el garage. Cifuentes predijo Tequila Valley. Y donde hacen unos trajes de realidad virtual, pero en ningún momento, de hecho tienen nombres, combinan nombres mexicanos con nombres que pueden sonar gringos, pero nunca lo ubico en una geografía precisa. Les digo, sí hay un cuento, Radiotécnica Cantina, que ganó el premio Calpa en los 90, que sí ocurre en el desierto de Sonora. Y creo que es parte de esa también, como esa inercia de exotizarlo. Para nosotros el centro del mundo iba a estar en Tijuana. Para nosotros el centro del mundo, el futuro de la humanidad iba a estar en Tijuana. Nosotros teníamos muy claro que Tijuana era como donde se iba a desarrollar todo. Y de alguna forma creo que sí lo es, a la fecha sí lo es. Entonces creo que pues lo mexicano lo pasábamos por un tamiz, como por un sesgo, y tal vez yo a la fecha no localizo, no lo ubico geográficamente en mis cuentos, o al menos eso sí lo he tenido yo claro en lo que he hecho. Charrobot suena como una gran mascota para el rock. Era fea, estaba muy mal diseñado. No había diseñadores gráficos. Ustedes ya crecieron en una época en la que hay diseñadores gráficos, no había diseñadores gráficos. Los arquitectos hacían el diseño gráfico pro, ¿no? A veces, si tenías suerte, o un artista plástico que conocieras, pero
no existía la profesión de diseño gráfico, no salían de la carrera. Yo sí tengo un tema con la mexicanidad en dos aspectos. El primero es el personal, ¿no? Para mí mis cuentos ocurrían en mi entorno, ¿no? O sea, cuando yo escribía, aunque escribía de drogas duras, de drogas de diseño, de tecnochamanismo y de transhumanismo, ocurrían aquí en Puebla, o sea, mis cuentos estaban aquí, ¿no? Ocurrían en la Ciudad de México, ocurrían en Tijuana, ¿no? Porque eran los entornos a los que yo había tenido acceso. Entonces, yo fui a Tijuana a un festival Cinematic, festival electrónico, ¿no? Y regresé traumado, Tijuana Express, ¿no? Que quedó segundo lugar en el CACPA, yo lo gané. Pero para mí eso era el cyberpunk, no era cyberpunk en una fórmula de que debe de hablar de cómo la tecnología afecta a las sociedades marginales, ¿no? Para mí el cyberpunk era lo que yo estaba viviendo, ¿no? Lo que yo estaba viviendo, lo que yo había visto en Tijuana, lo que yo había visto en Ciudad de México, lo que yo había visto con los grupos de música electrónica, lo que yo había visto con la tecnología de los fractales, ¿no? Ahorita me acordé mucho de que cuando dijo que había poetas aquí, pues lo pusimos aquí en Casa de Cultura, ¿no? Pusimos un cartelito que imprimimos a manita, ¿no? Una fotocopiadora, con un fractal, ¿no? que yo programé para que saliera impreso y mi invitación a que participaran en la revista, y si fue el signo aquí a pegarlo. Aquí en esta misma sala presentamos Inicio en la Memoria, ¿no? Puedo recordar hace 27 años. Aquí yo estaba sentado en nuestras fuentes, ¿no? Aquí estaba por calle, quizás. Entonces, para mí era lo natural, ¿no? Yo iba a Ciudad de México, sí, porque tenía que ir una vez al año a las ferias de libro infantil y juvenil, pero pues esa era mi cotidianidad, ¿no? Y para mí, yo tenía un módem, me gané un premio de creatividad aquí en el Tecnológico, me compré un módem de 14.400 baudios y me conectaba a internet con una cuenta pirata que me prestaba la hermana de un amigo, ¿no? Que estaba en la USLA. La USLA era la única que tenía internet. Entonces, les estoy hablando de la prehistoria, es 1995, pero el mundo no era como lo conocemos, no sabíamos que iba a haber absolutamente nada de esto. Yo tenía antena parabólica y veía MTV, ¿no? Pero pues la verdad es que la televisión por cable estaba empezando su auge, aquí empezaba Megacable, ¿no? A tender cables y créanme que estaban 3 manzanas a la redonda de su casa matriz, no llegaban mucho más lejos. Entonces, para mí, no puedo conseguir el cyberpunk ni la ciencia ficción hecha en México como esta ciencia ficción que habla sobre viajes a la Luna, sobre viajes a Marte. Digo, sí, me encanta Viajeros en el Espacio. Sí hay obras que hablan sobre la colonización de otros planetas y viajes espaciales, y la Agencia Espacial Mexicana, antes de que eso fuera siquiera concebible, ¿no? Cuando nuestro único astronauta era un ingeniero en electrónica que se le habían mandado porque tenía doctorado en telecomunicaciones, ¿no? Y era requisito para estar en el viaje espacial. Bueno, pues así salió Merivela, ¿no? Antes de que hubiera mujer astronauta, antes de que hubiera astronauta migrante de primera generación. Entonces, ese era el mundo y para mí esa era la ciencia ficción, y para mí, en todos los elementos que he encontrado, ¿no? En Panchito Story, en Ruido Bliss, en Gel Azul, decían Hielo Negro, yo a Beth ya le veía la tendencia a la narcocultura desde el trozo más grande, ¿no? Que es un cuento cyberpunk que está en la memoria, que va sobre todo lo que va a Hielo Negro y todo lo que va a Gel Azul después. Entonces, para mí era cotidiano. O sea, para mí no puedes hablar de ciencia ficción mexicana si no hablas de lo que están viviendo los autores, ¿no? Y creo que no nada más yo. Digo, leen Porcayo y leen su cristianismo, catolicismo extraño. Tecnorecepcionismo. Gracias, perdón, siempre me da el nombre de la religión. Cristo-recepcionismo. El Cristo-recepcionismo es una onda, pero no deja de ser un México católico o guadalupano súper cerrado, ¿no? Entonces, y está en la luna, está bien, pero es cotidiano para nosotros. Pues para mí lo mexicano, la ciencia ficción está muy claro, aunque no le pongas nombre y apellido, ¿no? Que no digas sucedió aquí en la esquina de la Juárez, sucedió aquí en la esquina de Doceles, o tengo un cuento que se llama Insurgentes, que ocurre en la glorieta de Insurgentes. No predije la guerra de los contra punks, pero, o sea, vaya, es lo cotidiano, es lo que estábamos viviendo, ¿no? ¿Y por qué situé mi cuento ahí donde unos punks se pelean contra otra pandilla, ¿no? Pues porque yo iba a la feria del cómic y era en el World Trade Center y pues tenía que bajar mi metro de Insurgentes y caminar. No sabía que era una estación más cerquita que la Chupacín. Entonces, pues eso, ¿no? Lo mexicano está ahí, no te puedes desprender de eso, ¿no? Rogar es malo. Vamos a ver. Ahorita, antes de pasar a las últimas preguntas,
sobre la tecnología que ustedes tenían al alcance en ese tiempo. Y me quedé pensando, bueno, ahora esa tecnología ha cambiado, es distinta. ¿Cómo se imaginan ustedes que se puede pensar un cyberpunk a partir de la tecnología actual? ¿Cómo nos imaginamos? ¿Tiene sentido eso? ¿O ya se murió el cyberpunk? Bueno, José Luis dice que sí, pero ¿qué piensan de eso? No, se está más muerto que la muerte. No, le ocurre que, bueno, y creo que ya se ha comentado que como género de ciencia ficción, el futuro alcanzó el cyberpunk. Y de ahí fue cuando ocurrió la pandemia, por eso se me ocurrió sacar el newsletter Cyberpunk a tope. Pues porque ya estamos viviendo en esos escenarios que ya de alguna forma se habían predecido. La tecnología, el problema que tenemos ahora, creo yo, no es tanto que vivamos en un mundo cyberpunk o post-cyberpunk, sino que ya nos han acostumbrado a que aceptemos que la tecnología es el único camino para cambiar los problemas del mundo. Y digo, Elon Musk dice, no, nos vamos a Marte y ya, y todos le aplauden. No, pero espérate, güey, no mames. Entonces, te vas a acabar una cuarta parte del planeta tan solo para mandar 5 cohetes. O cuando dicen esta apuesta, la apuesta que tienen de la realidad virtual no despega desde hace como 30 años, ¿no? Y cuando te das cuenta el costo de materiales, el costo energético que puede tener darle mantenimiento a ese mundo, pues te obliga a pensar, pues no en el futuro inmediato, sino en el presente. Ya no son 5 minutos en el presente, sino es en tu presente. En este momento está ocurriendo una masacre en tiempo real en Gaza, y esto fue muy comentado, pero al mismo mientras te están bombardeando Rafa, en ese momento está ocurriendo la Met Gala de Nueva York. Y permanecer indiferentes ante eso, sirven como actores pasivos, es alarmante. Porque en cualquier momento llega Elon Musk y dice, ¡hey, miren aquí, ya se me ocurrió esto! Y hay gente que si no le aplaudes, te califica de ludita. ¿Sí? Y ludita ahora está tan tergiversado, Silicon Valley nos ha entrenado para pensar que es alguien que odia la tecnología, cuando en realidad los luditas lo que buscaban eran los anarquistas de la era industrial, de la pre-era industrial. Ellos querían justicia, ellos no querían no querían ser así, exacto. Ahora bien, la cuestión es de que la ciencia ficción es un género filosófico. ¿Sí? Es un género filosófico, es un género que nos obliga a pensar cómo vamos a reaccionar ante el embate de nuevos sistemas políticos, nuevas tecnologías, y esto nos obliga tal vez no a que escribamos realismo, ¿sí? Pero que sí estemos obligados a escribir sobre las consecuencias. Es curioso, Puebla no ha cambiado, o sea, escucho lo que mencionan sobre los temas en los que se escribieron, pues Puebla siempre ha sido mocha, sí, digámoslo, o sea, digo que no es ningún secreto, sin embargo, sabemos que un candidato para la alcaldía de Cholula pues viene directamente acaban de mencionar, del Yunque, se formó en el Yunque y ahí está. Y vemos que de alguna forma no ha cambiado. Si hubiéramos escrito un cuento en los años 90 de que en el futuro va a haber un presidente municipal del Yunque, pues qué pinche miedo, ¿no? Pero pues ahora lo tenemos aquí. Que se iban a juntar el PRI, PAN y PRD. Que se iban a juntar el PRI, PAN y PRD. Porque en los 90 que ganaron la gobernatura. Y que ganaron la gobernatura. Que un barrio de izquierda gobernando Puebla de izquierda, claro. Sí,
o sea, cuando vimos a ver cómo que, digo, todo Morena está integrado por gente del PRI, pero entonces, si estamos viendo nuestra realidad y queremos extrapolar esta realidad, pues ya tenemos nuevas herramientas. Sí, el cyberpunk puede ayudar, claro que sí, pero es interesante ver que se habla del post-cyberpunk, que en el fondo tal vez no difieren mucho, pero quizá podamos encontrar dentro de sí, la inteligencia artificial, sí, dentro de nuevas maneras. Por ejemplo, podemos pensar ya y de hecho lo han estado intentando, ¿cómo se llama? Redes sociales para grupos sociales, ¿sí? No para individuos, sino para grupos sociales. Cuando yo me entero que en India una de las aplicaciones que más se emplea son aplicaciones que simulan ser dioses, dioses del panteón hindú, y que te reciben todos los días con una oración y te van guiando. Digo, las culturas van asimilando la tecnología y se están reapropiando de ellas, y pues se puede pensar en esta reapropiación de la tecnología. ¿Sí? Un filósofo que leí últimamente, Jung Hui, él habla de la tecnodiversidad, y él nos habla de que podemos por ejemplo, habla de que podemos recuperar los saberes de otras culturas y pasarlo por el tamiz de la tecnología moderna, entre comillas, y reapropiarnos de ellas. Sí, creo que Jung Hui, quisiera pensar que si algunos de los escritores de ciencia ficción que están aquí presentes leen a Jung Hui y lo pasan por el tamiz de lo mexicano, creo que podrían encontrar ideas muy buenas. Y pues bueno, no sé si contesté la pregunta, pero ¿Qué es mi respuesta incorrecta? No, yo sí creo que están muertos, y hace 25 años, y no lo digo yo, lo dice Gibson, lo dice Sterling, lo dijeron en el 91, ya también por ahí comentó Miguel Ángel, ¿no? Simplemente porque nos rebasó, insisto, ellos estaban hablando del futuro que veían en los 80s, de lo que se imaginaban que serían las tecnologías de la información, de cómo iban a influenciar a las sociedades marginales de su época, ¿no? Desde el primer mundo, ¿no? Desde soy blanco, anglo y protestante, ¿no? Y soy rico y voy a irme a Ciudad de México porque me voy a jubilar, porque pues allá voy a pagar nada y me van a rendir los mis dólares. No, eso no pasa. Es el futuro aterrador del que hablábamos, del que hablaba Gibson y Sterling y Baccaria y todos en los 80s, Rudy Rucker, ¿no? Ahorita que dijiste la inteligencia artificial, me acordé de Rudy Rucker, estaba emocionadísimo de que habían digitalizado todos sus cuentos, todos sus libros, y ahora ya podías pedirle a la inteligencia artificial que escribiera algo como Rudy Rucker, ¿no? Era un autor que no estaba enojado porque le habían pirateado toda su obra sin derechos, sin pagar los derechos, estaba emocionadísimo porque le podía pedir al robot que lo hiciera. Rudy Rucker es matemático, ya está muy afectado por las drogas y el demonio, no sé si de todo. Pero yo sí creo, estoy convencido que es el Timothy Leary de la generación de los cyberpunks de los 80s, ¿no? Realidad virtual, Timothy Leary, son los 70s, ¿no? O sea, la realidad virtual ahora ya es un videojuego para los chamacos, ¿no? Ya son accesorios para el Oculus y demás. Ya la realidad virtual no tiene nada de vanguardia, el internet no tiene nada de vanguardia. William Gibson dice que si tuviera una moneda por cada vez que le dicen que es el padre del ciberespacio, bueno, el ciberespacio ya está rebasado. Estamos hablando de la masacre de Rafa. Alvin Toffler escribió Las Guerras del Futuro cuando en 1979, 1961, y todo lo que está describiendo allí en su libro es lo que estamos viendo desde Afganistán, desde Irak, desde Ucrania. Son las guerras de ahora, no son las guerras del futuro, son las guerras del pasado. Me gusta mucho el meme de yo solo escucho post-punk yugoslavo. Sí, Yugoslavia se acabó en 1991, la bombardeó la OTAN, ¿no? A lo mejor escuchas post-punk serbio, croata, bosnio herzegovino, pero no existe el post-punk yugoslavo, no llegaron a eso. Entonces, yo sí creo que lo rebasamos cañón, ¿no? Nada de lo que se hubiera imaginado Gibson, nada de lo que se hubiera imaginado Sterling, nada de lo que se hubiera imaginado Rudy Rucker, Baccaria, el autor que ustedes quieran. Se llama Greg Egan, ¿no? Con Ciudad Permutación, me
encanta, plantea vida artificial a partir de las matemáticas en su libro y cómo se convierte en algo real, en un universo real. Y eso ya también está súper rebasadísimo, ¿no? O sea, la vida artificial, ya simulaciones en computadora. Creo que ahorita tenemos inteligencias artificiales desdoblando proteínas para crear nuevos organismos y nuevos mecanismos contra el cáncer, contra las Alzheimer y demás. Entonces, está rebasadísimo, ¿no? Yo no creo que haya nada en la propuesta del cyberpunk, 80s, 90s, Estados Unidos, México, Cuba, República Dominicana, España y cualquier otro país que se les ocurra, ¿no? Que nos pueda resultar algo novedoso. Eso no quita que el cyberpunk siempre ha hablado de la influencia de la tecnología en las sociedades marginales, y eso no va a acabar. Va a haber nuevas tecnologías, ¿no? Y ya hemos hablado de chips en el cerebro y ahorita están planteando un Neuralink de Elon Musk. Acaban de demandarlo porque ya tuvo las primeras fallas en los sujetos de prueba. No va para bien, pero no es el futuro. Entonces, todo eso que nos prometieron en los carros voladores, voy a citar Blade Runner de 1982, ¿no? Empieza Los Ángeles, noviembre 2019, eso fue hace 5 años, ¿no? Entonces tuvo que llegar Villeneuve a decir, no, ya ahora viene 2049, ¿no? Este sí es el futuro bueno. Y ya también lo rebasamos y al ratito viene no sé quién con Blade Runner 2099, porque ya es una franquicia, ya es una estética, una moda, y ya no hay una propuesta contracultural en el cyberpunk, por lo menos en lo que estamos consumiendo como cyberpunk 2077, Blade Runner 2049 y toda esta estética cyberpunk. Pero la tecnología ya está rebasada hace 20 años, las propuestas que tenía, ¿no? Ya las experimentamos en carne propia, y ahorita decía de 50, están hablando del presente, no del futuro. Yo diría que están hablando de nuestro pasado inmediato. Nos dan nostalgia, diría los usuarios, ¿no? Nos da nostalgia el cyberpunk, nos gusta porque habla de lo que conocemos, sí, de lo que viviste ayer, compadre. Eso ya no es el futuro. Y no sé si la ciencia ficción puede entrar ahí. Hablando de la nostalgia, el filósofo, el difunto filósofo Mark Fisher, hablaba él hablaba que por qué esta creciente ansiedad por revivir el pasado, ¿no? Esta incapacidad de imaginar cosas nuevas, que tal vez es una señal, una señal de que puede haber una manera de mantenernos sedados, de mantenernos quietos, de mantenernos calmados, y bueno, creo que la generación Z es la que tiene ahorita la batuta para ya no entrar en esta nostalgia, porque la nostalgia puede ser muy peligrosa. La nostalgia no es buena, mata el alma y el veneno. No se puede vivir de más que las drogas. No puede uno estar rumiando el pasado. Y eso es algo que México como país también está de alguna forma, ¿no? Tal vez estamos en medio de cambios muy raros, o cosas que te venden como si fueran cambios. ¿Sí? Ante este ambiente enrarecido, sí se antoja una propuesta contracultural que pueda beber del cyberpunk, pero también de muchas otras, de tantas cosas que hay, pero darle un pasito adelante. Y nada más para acabar, ¿se ha puesto a pensar por qué en Matrix los ubican, cuando están en el futuro lejano, los ubican en los 90s? Es porque la película se filmó en el 2000. Bien, pues para cerrar esta bonita presentación de este evento, quisiera pedirles, aparte de sus conclusiones, ya para cerrar la mesa, un último tema que sería todo esto, o sea, el movimiento cyberpunk como movimiento literario, pues yo creo que sí, creo que no hay discusión que está muerto. Ya se están muriendo todos los escritores. O sea, está muerto hasta literalmente. No, pero yo les digo. Ustedes tenemos para. Pero una cosa es el movimiento literario y otra es la estética. Y yo quisiera preguntarles qué legado piensan. Si podemos hablar de un legado, se va a quedar un legado en el cyberpunk como estética. O si se va a volver
él ya adelantó que él piensa que se volvió una moda, una estética cool nada más para imitar, como dice en su bonito prólogo que pueden leer en el cine. Pero quisiera que me hablaran de eso un poco, ¿no? Su reflexión sobre el cyberpunk como estética, como forma de narrar, como forma de contar historias, que está imbuido sigue imbuido en nuestra cultura, en las películas, en los videojuegos, en los cines. O sea, ¿qué piensan de eso? Y sus conclusiones para cerrarlo, por favor. Está bien chida. ¿Cómo se llama esta serie de Netflix? ¿El Cyberpunk? No. Edge Runners. Cyberpunk 2077. Sí. 2077 Edge Runners. A mí me encanta Ay, porque Edge Runners es la clásica historia de Cyberpunk. Sí, es la clásica historia. Y creo que, no sé si, bueno, a partir del videojuego Cyberpunk 2077 y este spin-off, es un spin-off del videojuego, las nuevas generaciones se acercaron. Y bueno, pues ahorita lo mencionan Black Mirror. Creo que la estética no está separada también de lo, pues digamos, de los lugares comunes o los elementos inherentes del cyberpunk mismo. Pero son como estas nuevas, es como dar un refresh, y creo que ahorita que vi la portada me hubiera encantado trabajamos con un Photoshop muy rudimentario. Corel Draw. Somos muy viejos. Creo que hay un artista de Monterrey que trabaja imágenes es un artista visual de Monterrey que vislumbra el Monterrey cyberpunk. No lo digo ahorita con su nombre, pero no sé si han oído de bueno, es como un subgénero de la música electrónica que se llama Vaporware. El Vaporware creo que es lo más, de alguna forma, lo más cyberpunk que hay ahorita. Digital hardcore. Creo yo que hay otras manifestaciones que beben del cyberpunk y que lo están llevando a unos extremos bien chingones. Incluso por ahí hay un híbrido ahí muy raro que es como la música, es como dark wave, el dark wave. Entonces creo que en la música hay manifestaciones muy interesantes que tal vez uno diga, bueno, es que eso no es cyberpunk, no tienen chip, no sé, tal vez no cumple estrictamente con la definición, pero el espíritu, en el know-how, ahí lo lleva. Y está padre que estén intentando darle una vuelta. No necesariamente, no desprovisto de esa nostalgia, sí tienen esa nostalgia por ahí, pero creo que lo están empujando, están estirando la liga, y creo que al estirar la liga es muy interesante lo que Yo usaría el ejemplo del punk, ¿no? También el punk está muerto, también seguimos haciendo punk, y también seguimos vistiéndonos con la estética punk, y probablemente lo que más se preservó de todo el movimiento punk fue la estética, ¿no? Y la copiamos con el punk y luego la hicieron pop punk, ¿no? Pero al final de cuentas en el cyber creo que pasó lo mismo, y por eso uso el ejemplo, ¿no? Creo que nos quedamos con muchos elementos que son visualmente impactantes, que eran la vanguardia, la frontera y todo lo que eran hace 40 años, eran el futuro, y que ahora son parte de algo cotidiano. Y yo me iría como son el escalón, son los cimientos de las nuevas corrientes artísticas que están haciendo en música electrónica, que están haciendo en artes plásticas, que están haciendo en literatura, ¿no? No tienen por qué ser cyberpunk y no tienen por qué usar los elementos del cyberpunk, pero eso no quiere decir
que no puedas escribir sobre los efectos de la tecnología en las sociedades marginales hoy en día, que no te puedas imaginar nuevas tecnologías futuras, ¿no? Y cómo puedes hacer para cambiar el status quo, ¿no? En el que nos hemos convertido, que es el que ya rebasó al cyberpunk ochentero o noventero, ¿no? ¿Cómo le quitamos el poder a las corporaciones, a la iniciativa privada, a las cadenas de televisión, a los poderes fácticos? ¿Cómo hacemos que el crimen organizado no sea el que tiene las labores del Estado, ¿no? Que eso además no es nuevo, está en Snow Crash, ¿no? Es cuando está la mafia italiana, están con sus chalecos del FBI, pero en lugar de decir FBI dicen MOF, que es mafia, ¿no? Entonces, esto no se nos ocurrió a nosotros, lo estamos viviendo, nacimos aquí, crecimos aquí. Entonces, creo que la mayor aportación del cyberpunk en general es la influencia que tuvo en las nuevas generaciones de artistas, ¿no? Como decía Cifuentes, nosotros, la generación Z, los millennials, los centennials y los que vienen, van a ser nuevas formas de arte, y van a ser nuevas manifestaciones que probablemente van a tener estos colores neón, ¿no? Probablemente van a tener estos elementos de tecnofilia, estos elementos de transhumanismo, ¿no? Porque es lo que está ocurriendo hoy día, o sea, es lo que están viviendo, insisto, en su cotidianidad, ¿no? Entonces no se trata de decir el cyberpunk está muerto y ya no se va a salir nada de ahí. No, el cyberpunk está muerto, pero de sus semillas va a surgir algo, ¿no? ¿Quién? No lo sé, eso lo tienen que definir las nuevas generaciones, ¿no? Pero bueno, ahora tenemos en la inteligencia artificial un filtro muy bonito que se llama cyberpunk, y pueden generar cualquier obra de arte con cualquier prompt de tipo cyberpunk, que va a tener estos colores neón, que va a tener estos elementos implantes, todo lo que es la moda, ¿no? Y van a encontrar también elementos que son completamente novedosos, ¿no? Decían hace rato de Biopunk, yo lo conocí como web sci-fi, ¿no? Veíamos hace rato en las obras plásticas esta combinación de los elementos biológicos en lugar de tecnológicos. Veíamos este discurso del metal fundido con la piel. Digo, a mí me recuerda a Giger, a mí me recuerda todo Cronenberg. ¿no? Eso no quiere decir que no sean innovadores, eso quiere decir que están tomando otros elementos para contar nuevas historias, y ahí empieza el valor, ¿no? Tomar los elementos estos de los que hablábamos, ¿no? Tenemos replicantes, no sabemos diferenciar todavía la inteligencia artificial de la inteligencia natural, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar cuando no podamos distinguir la tecnología de la humanidad? ¿Puede llegar a pasar eso? ¿No? Eso lo planteó Turing en 1940. Entonces, no es nada nuevo, no tiene nada que ver con ChatGPT, no tiene nada que ver con el cyberpunk del futuro, ¿no? Entonces, es un elemento que se va a quedar ahí, ¿no? Dependemos demasiado de la tecnología, todos, ¿no? Entonces, creo que hay un elemento ahí de ponernos a pensar cómo va a ser nuestra futura relación con ella. Se va a quedar, ¿no? Pero cómo vamos a establecer en el futuro con ella. Bueno, a reserva de algún comentario al final, el cyberpunk no ha muerto, son los fanzines. O sea, de hecho, digo, nada más como comentario al final, pues el propio cine fue hecho con software pirata, con plataformas de código abierto, entonces, y bueno, yo supongo que no tiene nada de inteligencia artificial, o salvo que fuera auxiliar, por ejemplo, en las obras, en las ilustraciones se permite siempre y cuando no sustituyera a la artista. Pero bueno, yo simplemente no me resta más que agradecerle a Cifuentes, a Ramírez por estar aquí, por apoyar el nuevo cyberpunk, si le quieren llamar así. Y quisiera también decir que no, es la primera edición del ECIME, no va a ser algo recurrente al Camoticón, o sea, cada edición va a ser distinta, porque no pretende ser esto como el renacimiento de Cyberpunk del pueblo, sino que simplemente fue un homenaje para rescatar la historia del Cyberpunk del pueblo, rescatar la historia de la ciencia ficción mexicana, llevarla a nuevas audiencias, nuevos públicos, y tratar de traer la mirada aquí, como yo menciono en la nota que hago del cine. Casi como no todas las grandes historias de la ciencia ficción tienen que estar en Nueva York, pues no todas las grandes historias de la ciencia ficción mexicana tienen que estar en la CDMX. Y por eso es que me quise traer el Camoticón a Puebla. Y pues nada, muchas gracias a todos ustedes por venir. Antes de ya
cerrar y irnos a echar una chela a Lópalo, que les recuerdo que vamos a estar allá en 3 Poniente 404. Quisiera que le diéramos un aplauso a Citlali Espinosa, que fue la diseñadora del interior. Diseñadora editorial y del cine y creadora de la portada. Y pues muchas gracias a todas las personas que vinieron, a las autoras, chequen el Sarape